El brutal mensaje que nunca dijeron. 7 verdades oscuras en Romanos 1 que te harán reflexionar ahora. La noche era espesa, la bruma envolvía cada rincón de la ciudad como un manto oscuro. En un rincón olvidado, entre risas descontroladas y música estridente, un grupo de amigos se susurraba secretos escalofriantes sobre un antiguo mensaje oculto en la Biblia. Dicen que si lo revelas, desatas una verdad tan brutal que podría cambiarlo todo, murmulló uno, con los ojos desorbitados, haciendo que un escalofrío recorriera el aire. El primer hecho era, cuando menos, asombroso. Se hablaba de un pasaje que no solo apuntaba a la moralidad, sino que exponía la fragilidad del alma humana. La gente, cegada por su orgullo, se negaba a ver el reflejo oscuro que les devolvía el espejo de Roma. Cada palabra del texto parecía cobrar vida, resonando en el corazón de quienes creían tener todo bajo control. Sin embargo, a medida que el relato se desgranaba, se hacía evidente que el caos acechaba desde las sombras. La risa se apagó lentamente, dejando solo un silencio tenso, como si el mismo aire recordara el horror de lo que estaban a punto de descubrir. Los murmullos se intensificaron cuando se mencionó la segunda verdad, la advertencia sobre las pasiones desenfrenadas. ¡Madre mía! ¿Por qué nunca nos dijeron esto?, exclamó una voz temblorosa, casi a punto de romper en llanto. El grupo se unió, círculos de emoción y miedo. La atmósfera se cargó, el sudor resbalaba por las frentes, mientras las manos temblaban y los corazones latían al ritmo de una sinfonía desgarradora. La revelación era inminente, el tiempo parecía moverse hacia adelante, cargado de preguntas inquietantes. La temperatura en la sala se volvió helada, casi palpable, la tensión era eléctrica. No se detengan ahora, urgió un amigo, atrapado entre la renuencia y la curiosidad insaciable. Esto solo se pone mejor. El miedo, la emoción y la intriga tejían un hilo conductor que mantenía a todos al borde del asiento. ¿Qué otras verdades horripilantes estaban a punto de salir a la luz? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De repente, la conversación se detuvo. Un nuevo pasaje se filtró en la mente de cada uno, la tercera verdad. Era como si una sombra se cerniera sobre sus corazones, todos pensaban en lo inapropiado que era ignorarlo. La risa se transformó de nuevo en murmullo, pero esta vez, el tono se había vuelto ominoso. Esto no es un juego, dijo uno con voz quebrada. Si decimos la verdad, ¿qué ocurrirá? La curiosidad devoraba el ambiente, intensificando la urgencia de las palabras que aún quedaban por pronunciar. Mientras tanto, el reloj de la sala marcaba las horas, como un testigo silencioso de la batalla entre la verdad y el miedo. ¿Qué pasaría si decidieran revelar todo? ¿Serían capaces de soportar el peso de la verdad? Las sombras siguieron danzando, y así, la noche prometía más. La tensión en el aire era palpable, cortante, como una cuerda lista para romperse. Un escalofrío recorrió la sala, mientras cada uno de los amigos se mantenía a la expectativa, sin atreverse a interrumpir el silencio que se había instaurado. Era el momento decisivo, la apertura hacia lo desconocido. Algunos miraron hacia la puerta, preguntándose si había una vía de escape, pero la curiosidad, el deseo de saber más, los mantenía anclados en su lugar. Solo hay una manera de averiguarlo, rompió la quietud una chica, con la voz entrecortada. Su mirada ardía con una mezcla de miedo y determinación. Si estamos aquí, es porque queremos conocer la verdad, ¿no es así? Cada respuesta se sentía como un eco en la oscuridad, resonando con mayor fuerza en los corazones ansiosos por descifrar el misterio ante ellos. El peso de la decisión cayó sobre el grupo. Nadie quería ser el que dijera que había que parar. La cuarta verdad estaba en el aire, a punto de ser desenterrada. La expectativa era tan intensa que el sonido de una respiración parecía retumbar en la sala. Un chico, nervioso, finalmente tomó la palabra. Dicen que este pasaje revela algo escalofriante sobre el destino de quienes ignoran la advertencia. Habla sobre el final, el último grito del alma perdida. ¿Estamos preparados para eso? La atmósfera se volvió densa. Algunos comenzaron a sudar, otros se abrazaron a sus asientos, buscando un poco de consuelo en el apoyo de sus amigos. Solo una palabra puede cambiarlo todo, dijo en voz baja,
como si la frase temiera ser escuchada por alguien más. Al pronunciarlo, muchos se sobresaltaron, comprendiendo que se acercaban a un abismo moral del que no había retorno. Un par de segundos que parecieron eternos pasaron mientras intentaban digerir la magnitud de lo que se estaban proponiendo enfrentar. El grupo se miró, cada uno buscando en el rostro del otro la confirmación de que valía la pena hacerlo. La decisión se intensificó. No voy a retroceder, dijo una voz firme, rompiendo la agonía del momento. Con ese impulso, comenzaron a discutir lo que habían aprendido hasta ese punto, cada uno compartiendo sus propios miedos, creencias y secretos ocultos. Sin embargo, lo que no anticiparon fue que cada confesión atrajo consigo sombras de sus propias dudas. Y así, pasaron sin darse cuenta al plano de lo personal, exponiéndose más de lo que hubieran querido. Cada revelación era como una herida que se abría, y las sombras parecían alimentarse de su vulnerabilidad. Fue entonces cuando, en medio de la atmósfera cargada, un sonido extraño rompió el hechizo, un golpe sordo en la puerta. Todos se congelaron, y sus corazones latían al unísono, un eco de horror colectivo. ¿Quién podría ser?, susurró uno. Pero antes de obtener una respuesta, la puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura, cuyas intenciones eran tan opacas como una noche sin luna. La emoción y el terror entrelazados rompieron el silencio una vez más. «Es él», murmuró alguien, y esa pregunta retumbó en la conciencia colectiva. La revelación de la cuarta verdad estaba a punto de ser descubierta, y su presencia, de ser real, cambiaría por completo el rumbo de la noche. La figura avanzó un paso más dentro de la sala, y el ambiente se volvió aún más tenso. «He venido a buscar la verdad que ustedes están a punto de desatar», anunció con una voz profunda y resonante que heló la sangre de todos los presentes. Nadie podía predecir lo que sucedería a continuación. Y, justo en ese momento, el mundo conocido se desmoronó ante sus ojos. ¿Qué secretos se interpondrían entre ellos y la verdad? ¿Estaban dispuestos a pagar el precio? La noche había sido solo un inicio, el verdadero terror apenas comenzaba. El aire se volvió más pesado cuando la figura oscura se acomodó en un rincón de la habitación, observando a cada uno de los amigos. Aquella presencia no era un extraño cualquiera, había algo familiar en su postura, en el modo en que sus ojos brillaban bajo la tenue luz. Las miradas se cruzaban, buscando respuestas que no llegarían. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? La voz de Clara, normalmente decidida y fuerte, sonó quebrada, casi un susurro. La figura sonrió levemente, pero no había calidez en esa expresión. Era un lugar oscuro y estoico, un recordatorio de que no deberían haber cruzado esa puerta. «Soy el guardián de los secretos», dijo finalmente, con un tono que resonaba como un eco lejano de antiguas advertencias. «He venido a advertirles sobre la verdad que buscan. No es como imaginan. Las verdades pueden ser armas afiladas». Un escalofrío recorrió la espalda de todos. ¿Armas afiladas? ¿Qué querían decir con eso? Algunos amigos compartieron miradas asustadas, mientras una sensación de incomprensión y desasosiego se acumulaba en el pecho de cada uno. Un silencio abrumador se interpuso entre ellos, cada uno sumido en sus pensamientos. Antes de que pudieran formular otra pregunta, el guardián continuó: «La primera verdad que no han querido ver es que todos ustedes tienen secretos. Secretos que, si se revelan, pueden destruir no solo sus amistades, sino también sus almas». Sus ojos brillaron con una intensidad que parecía atravesar la penumbra. «Cada uno de ustedes lleva un peso que no puedo deshacer, pero que los define». Una risa nerviosa brotó de Miguel, intentando despejar la tensión, pero fue rápidamente apagada por la gravedad de la situación. «No estamos aquí para darnos miedo», intentó argumentar, aunque en su voz no había confianza. La figura lo miró fijamente, sin inmutarse, y el aire en la habitación se tornó gélido. «¿Estás seguro?», preguntó el guardián, llevando su mano a su pecho como si sentirlo lo hiciera más real. «La segunda verdad es que el miedo es su mayor enemigo. No es el oscuro pasaje que tienen ante ustedes, ni lo que hay detrás de estas puertas, sino lo que llevan dentro». Los amigos se miraron, sintiendo la punzada de la situación. La verdad, realmente aterradora, era que sus propios temores estaban comenzando a desbordarse. La tercera verdad llegaría pronto, y todos lo sentían, como una sombra acechando al borde de su conciencia. Lo que descubrirán a continuación no solo revelará quiénes son, sino quienes quieren ser, dijo, ahora con una calma ominosa. La verdad puede crear división o unidad, elección o traición, puede que fueran amigos,
pero ahora dudas, celos y resentimientos se agolpaban en su interior y el eco de los secretos perdidos resonaba en sus mentes. Una medida de alcohol fue derramada como un intento de disolver la tensión, pero el sabor del miedo era más fuerte que cualquier bebida. «Ya basta», gritó Clara, rompiendo el silencio opresivo. «No necesitamos que nos atormentes, hay algo que debemos enfrentar. Ya sea con la verdad o con el engaño, necesitamos tomar la decisión ahora», pero el guardián no se movió. En lugar de eso, sacó de su túnica una antigua hoja, mostrando su superficie grabada con inscripciones que parecían vibrar a la luz. «La última verdad es que el costo de la búsqueda es alto. ¿Están listos para conocer lo que realmente significa la verdad?» El tumulto interno crecía, y la angustia impregnaba el aire. Ya no había vuelta atrás. Lo que él traía no era solo un mensaje, sino un puente hacia algo muchísimo más oscuro. La cámara de sus corazones palpitaba al unísono, dispuestos a enfrentar, al menos, el último grito de su destino. ¿Cómo podrían desenterrar sus secretos si esto terminaba destruyendo todo lo que eran? La mirada del guardián se hizo más intensa. «Prepárense, la verdad les está esperando, y aunque puede ser liberadora, no todos saldrán ilesos». El diálogo quedó suspendido, robotizando el tiempo en una pausa eterna. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que cada uno llevaba dentro? ¿Acaso lo que estaban a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre? Un nuevo silencio se instaló, marcado por el miedo a la revelación que se avecinaba. La atmósfera se había vuelto irrespirable. El guardián, con su espada antigua en mano, parecía absorber toda la luz de la habitación, convirtiéndola en un rasgo más de su ominosa presencia. Todos los amigos no podían apartar la vista de ese objeto brillante, que por un lado deslumbraba, pero por el otro prometía un dolor incomprensible. «Detente», gritó Miguel, incapaz de contener su temor. «No queremos saber más. No queremos que esto termine mal». El guardián lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. ¿Acaso creen que tienen la opción de elegir qué secretos deben conocer? ¿O qué verdades no quieren enfrentar? La decisión fue tomada mucho antes de que cruzaran esta entrada. Las palabras resonaron como un tambor lejano, haciendo que cada uno sintiera el peso del tiempo y sus elecciones. Clara, con la frente perlada de sudor, dio un paso adelante. «Estamos aquí porque quisimos. Pero, tenemos derecho a saber. Si realmente tienen que salir estos secretos a la luz, que así sea». La figura oscura contempló a Clara por un momento. Había una especie de respeto en su mirada, pero también una advertencia. «Algunas verdades no se revelan sin un costo. Cada uno de ustedes debe estar dispuesto a sacrificar algo, y más aún cuando la revelación les obligará a confrontar lo que han tratado de ocultar». Un murmullo recorrió el grupo. La ansiedad se transformaba en una mezcla de curiosidad y temor. Los amigos comenzaron a inquietarse, cada uno lidiando con sus demonios internos. El pasado no perdona y las cicatrices de cada uno reclamaban una voz. «Si esto es lo que debemos hacer, que empiece», dijo Laura, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. «Estamos listos para saber. Más vale enfrentar esto ahora que vivir con la incertidumbre». El guardián alzó la espada, el brillo de su hoja parpadeando como un relámpago. En un movimiento fluido, hizo un corte en el aire, y las inscripciones de la hoja comenzaron a llenarse de una luz mística. «Escuchen las verdades que los definirán». La primera verdad se escuchó como un susurro: «La amistad que creen inquebrantable es más frágil de lo que piensan». Un escalofrío surgió entre los amigos, como si cada palabra estuviera dirigida directamente a ellos. Los ojos de Miguel se agrandaron al recordar viejas rencillas que había ignorado. Clara sintió que el estómago se le revolvía. Conocía esos secretos que guardaba Miguel y el daño que podrían causar. Segunda verdad: cada uno de ustedes ha traicionado, aunque sea en silencio, a alguien que ama. Una sombra se dibujó en el rostro de Laura, y su mente comenzó a reflexionar sobre sus decisiones pasadas, aquellas que nunca se atrevió a confesar. ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Por qué no podemos dejar atrás lo que nos duele?, preguntó Clara, su voz temblando. Pero la respuesta no llegó, solo la calma de la figura. La tercera verdad apareció con un eco ominoso: la venganza que guardan puede destruir cualquier paz que crean que tienen. Miguel sintió como sus piernas se volvían de gelatina, las escenas de antiguos resentimientos danzando en su mente. «No puede ser cierto. Eso no somos nosotros», murmuró Clara, mirando a sus amigos como si ya no fueran tan cercanos.
La distancia emocional empezaba a anidar entre ellos, la tensión en la habitación crecía, como un volcán a punto de erupcionar. Las palabras del guardián se sentían como un veneno que entumecía la esperanza. Seré el mensajero de la cuarta verdad. La culpa que llevan con ustedes es una cadena que los ata a su pasado. Cada uno de ellos sintió el peso del juicio interno, las decisiones que habían tomado o dejado de tomar resonaban como ecos de un pasado no tan lejano. Antes de que pudiera formular alguna pregunta o dejar escapar el aliento, una sombra oscura cruzó la habitación y el guardián soltó la siguiente verdad, esta vez más potente. La vida que han construido está basada en ilusiones que crearán un oscuro colapso. Pronto se verán sumidos en un caos que no podrán controlar. No había un camino de retorno. Una ola de baquetas emocionales comenzó a tamborilear en el fondo, y todos se preguntaron si realmente estaban listos para encarar lo que estaba a punto de estallar. Con cada revelación, el guardián se volvía más imponente, y la sala se llenaba de una energía eléctrica que aumentaba las pulsaciones de cada uno. Y como último aviso, recuerden, no todos se salvarán de la verdad, algunos quedarán atrás, atrapados en sus propios secretos. Un silencio abrumador cerró la escena, y cada uno comenzó a temer por lo que estaba por venir. ¿Serían capaces de enfrentar lo que sus corazones ocultaban? ¿Dejarían atrás sus estrechos lazos por una verdad que podría destrozarlos? Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Una decisión debía ser tomada. El tiempo se agotaba y la verdadera confrontación con la oscuridad apenas comenzaba. La angustia crecía en el aire como una marea, ahogando sus esperanzas con cada revelación del guardián. Las luces titilaban, resaltando las facciones tensas de cada amigo. Nada en sus vidas sería igual. El pasado se entrelazaba con el presente, y una verdad aplastante se saturaba en sus corazones. No solo eran amigos, eran un tejido de secretos y rencores que amenazaba con romperse por la presión. ¿Qué más podemos perder?, preguntó Laura, su voz temblorosa, pero cargada de desafío. Si vamos a enfrentar esto, que sea de una vez. Que las verdades salgan todas. El guardián asintió, su espada aún brillando en la penumbra como un faro en medio de la tormenta. La quinta verdad está cerca. Pero prepárense, porque no todos serán capaces de soportarla. En sus ojos había un destello de advertencia que hacía eco de un conocimiento aterrador. En ese instante, la sala comenzó a distorsionarse. Una sombra se deslizó por el suelo, envolviéndolos como una niebla entrelazada de sus miedos. Las sombras creaban figuras alargadas en las paredes, como si fueran sombras de sus propios errores, y los inquietantes murmullos de sus viejas decisiones empezaron a resonar en sus oídos. Su vínculo es su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. La voz del guardián resonó, y la habitación se iluminó brevemente. La quinta verdad, lo que cada uno ha escondido de los demás es, en última instancia, lo que les romperá. Miguel respiró hondo, su voz más firme que antes. No puedes decir eso. Vamos, digamos lo que tenemos que decir. Tal vez al final podamos superarlo. Estoy cansado de vivir en mentira. No todos tienen el mismo peso que tú, Miguel. Algunos tienen más que perder, murmuró Clara, su aliento agitado reflejando su propia historia de secretos. El guardián levantó su espada una vez más, y la siguiente verdad se desató en un grito desgarrador: el coraje que creen tener es solo una máscara, escondiendo lo que realmente temen. Cada palabra era un golpe en los corazones de los amigos. Reconocieron la fragilidad de su valentía ante la verdad. Este no era solo un juego. Era la batalla por su identidad. Se asomaron a la oscuridad de su interior y, de repente, los recuerdos comenzaron a penetrar sus mentes, las discusiones sin resolver, las promesas rotas, y las oportunidades en las que habían decidido mirar hacia otro lado. ¿Y si no estamos dispuestos a pagar el precio? Clara se atrevió a preguntar, aunque el miedo retumbaba en su pecho. ¿Y si al final todo este sacrificio es en vano? Las luces parpadearon de nuevo, y una risa sombría llenó el aire. Algunas verdades no necesitan de su permiso para salir a la luz. Ustedes ya están atados a ellas. La sexta verdad es que el dolor que han evitado se manifestará de una manera que no esperan. Al escuchar esto, algo se rompió dentro de cada uno. El grupo retrocedió, como si la verdad fuera un golpe físico. Se observaron con ojos inquietos, preguntándose si realmente estaban listos para este viaje al abismo. Siempre he estado aquí, es hora de aceptar, dijo Laura, su voz un susurro. No hay vuelta atrás. Los murmullos se convirtieron en gritos de confusión,
el pánico florecía, llenando la habitación de una oscuridad palpable. La séptima verdad se acercaba en silencio, y un nuevo ciclo se despediría de la luz. Recuerden bien, cada decisión está trazada con sangre, sentenció el guardián mientras la habitación comenzaba a desvanecerse y sus mentes se deformaban con el eco de lo que vendría. No todos sobrevivirán. ¿Quién se atreverá a enfrentar los ecos de sus decisiones? Con esa última frase, una sombra se lanzó hacia ellos, y la sala quedó con un silencio sepulcral, una anticipación creciente en el aire. ¿Quién caería? ¿Quién se levantaría al confrontar la verdad? El tiempo se desvanecía, y el destino del grupo pendía de un hilo, tan delicado como las verdades que debían enfrentar. ¿Serían capaces de ver más allá de sus temores y traumas, o sucumbirían a la oscuridad que acechaba en cada rincón de su historia compartida? La hora de la verdad se acercaba. La sombra se lanzó hacia ellos como un rayo y, en un instante, todo se volvió oscuridad. Un frío helado envolvió el espacio y la sensación de descontrol se apoderó de cada uno. Clara se aferró a Miguel, mientras Laura retrocedía espantada. El guardián, en su lugar, se mantenía firme, su espada brillando débilmente en la penumbra. No. No podemos rendirnos así, gritó Miguel, su voz resonando en la nada. Cada palabra parecía un intento de ruptura, un grito desesperado por aferrarse a lo poco que les quedaba, su unión. Pero el ruido de su voz se ahogaba en un eco sordo, la atmósfera cargada de incertidumbre. De repente, las sombras comenzaron a cobrar forma, revelando figuras que habían evitado durante años. Cada amigo se vio reflejado en una visión retorcida y desgarradora de su pasado. Clara vio a su hermana, una imagen que le desgarraba el corazón, y en su rostro, las lágrimas que no había podido derramar. Miguel se enfrentó a sus elecciones fallidas, a aquellas promesas que nunca cumplió, como un faro que siempre había brillado, pero al que nunca se atrevió a encender. ¿Por qué ahora?, preguntó Laura, mientras se aferraba a su propio dolor, aquella culpa que siempre había llevado consigo. ¿Por qué tenemos que revivir esto? Porque sin afrontar lo que tememos, nunca podremos avanzar. La voz del guardián resonó, aunque la niebla oscurecía su figura. Es la única manera de ser libres. Con esas palabras, las sombras comenzaron a retumbar, transformándose en sus propios enemigos, en los miedos y traumas que habían guardado bajo llave. La risa oscura se tornó en un grito que hacía eco en sus mentes. Laura cubrió sus oídos, tratando de bloquear el ruido ensordecedor, pero no podía escapar. «Esto es una locura», exclamó Clara, su voz desgarrada por el terror. «No podemos enfrentar esto. Es demasiado, todo lo que hemos hecho ha sido por miedo», interrumpió Miguel. Su mirada se centró en cada uno, enfrentándose al dolor que los encerraba. «Si no nos enfrentamos a esto, nunca seremos libres». Las sombras comenzaron a acercarse, y en el aire se palpaba el miedo. Alguien debía dar el primer paso. Un silencio pesado se instauró entre ellos, cada uno sentado en su propio dolor, en la culpa y las decisiones que los habían llevado hasta allí. Finalmente, fue Laura quien se atrevió. «Está bien. Hablaremos cada uno de nosotros. Es hora de sacar a la luz lo que hemos mantenido oculto». Su voz, aunque temblorosa, resonó con una resolución inesperada. ¿Listos? El guardián sonrió levemente, su espada aún alzada. Así es como se comienza. Aquí, cada uno se enfrentará a la verdad que teme. Pero no será fácil. Recuerden, siempre hay un precio que pagar. Cada amigo hizo una pausa, sabiendo que las palabras que estaban a punto de pronunciar no solo cambiarían el curso de su amistad, sino también sus propias vidas. La inquietante atmósfera era electrizante. Un hilo invisible se tensaba a su alrededor, amenazando con romperse bajo la presión de los secretos. Yo guardaré el secreto de mi padre», anunció Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise que nadie lo supiera antes de que pudiera terminar». Otra sombra se abalanzó sobre ellos, una figura oscura que se abalanzaba desde el rincón más profundo de su conciencia. Fue un ataque deliberado, como un latigazo de sus propios miedos. Los amigos se dieron cuenta que no solo debían enfrentarse a los secretos, sino también a las consecuencias de revelarlos. «Clara, ten cuidado», gritó Miguel, pero era demasiado tarde. La figura se abalanzó, y la sala retumbó una vez más. A medida que el estruendo crecía, los amigos sintieron que la oscuridad se cerraba, dispuesta a devorarlos. Debían ser valientes ahora, enfrentar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El pánico se apoderó de ellos.
¿Podrían realmente soportar lo que iba a revelarse? La luz flaseó una última vez antes de extinguirse. El destino del grupo pendía en el aire, suspendido, esperando a que una sola verdad se liberara en la oscuridad, arrastrando consigo a aquellos que no estuvieran listos para enfrentarse a ella. Y así, el chillido del tiempo empezó a disminuir, dejando a los amigos en el rostro de la tormenta, justo en la frontera entre la verdad y el olvido. ¿Quién realmente estaba dispuesto a hacerlo? ¿Quién caería en el camino? La luz parpadeó, luego se apagó, incierta sobre quién se atrevería a enfrentar la invocación de lo que nunca debió decirse. El grito de Clara se encontró con un silencio helado. La figura oscura parecía absorber la luz que quedaba, su forma fluctuante, como un eco del mismo miedo que cada uno de ellos había albergado en su interior. Laura sintió que el aire se le escapaba, la desesperación llenando su pecho como un peso insoportable. ¿Dónde habían quedado las risas y los momentos compartidos? Ahora solo había oscuridad, desconfianza y una sombra que venía a cobrar su precio. Ninguno de nosotros está a salvo, exclamó el guardián, su espada brillando intensamente como si sintiera la urgencia del momento. Hay que actuar ahora. Esta sombra no es solo una ilusión, se alimenta de sus secretos. Sin pensarlo dos veces, Laura dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblando de la lucha interna entre el miedo y la resolución. Clara, ¿qué sabes de tu padre? Las palabras brotaron de sus labios, intensas y afiladas como un cuchillo. Él no es quien dice ser, respondió Clara, su voz casi un susurro. Siempre me ocultó algo. Y me prometió que nunca lo descubriría. Pero yo lo sé. Se ha involucrado en cosas oscuras. Las palabras quedaron flotando en el aire, llenas de peligros que nadie había querido afrontar antes. La sombra pareció tambalearse, como si esos sonidos hirieran su esencia. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Miguel tomara aliento. Si hay verdad aquí, entonces suéltala. No podemos mantener esto oculto, no antes de enfrentarnos a lo que está fuera. Su entusiasmo fue un desafío, una invitación a despojarse de las cadenas del miedo. Pausando por un momento, Clara continuó, él se metió en un mundo de tratos oscuros, en secretos que involucran a otras personas. Me dijo que era para protegerme, pero tengo la sensación de que estamos en peligro. Las sombras empezaron a retumbar nuevamente, como si ese ligero rayo de verdad las estuviera irritando. Miguel sintió una punzada de terror, pero también de sinceridad. Mi verdad, entonces, proclamó, su voz resonando con determinación. Fallé a mi familia. Prometí cuidar de ellos y no lo hice. Elegí el camino equivocado, buscando solo lo que podía ganar, sin mirar atrás. Tanta gente ha sufrido por mis decisiones egoístas. Los gritos se intensificaron, y la figura oscura pareció fragmentarse en mil astillas de desesperación. Era un cambio en el aire, tangible e inquietante. Laura sintió que su corazón se encogía. Yo también tengo un secreto, dijo con fiereza, los ojos iluminados con una mezcla de desafío y miedo. Siempre he tenido miedo de que no fuera suficiente, de que causaré a mi familia más dolor si me descubren. Siempre he mantenido a mis amigos a distancia, no quiero perder a nadie más. A medida que la verdad de su vivencia resonaba en el espacio, la sombra comenzó a contorsionarse y a encogerse. Era como si cada confesión la debilitara. Y sin embargo, el precio por enfrentar sus verdades era alto, pues en la penumbra, el guardián comenzó a desaparecer. Cada paso hacia la verdad enfría el fuego de la mentira, dijo, la voz pierde fuerza. Pero deben estar preparados. Hay más de lo que temen. La sombra replicó con un alarido aterrador. Ustedes no saben lo que han desatado. La oscuridad parecía moverse errática, como si una tormenta interna de TRAUMAS intentara hacer erupción. Miguel, tomando aire profundo, dejó escapar su voz por encima del caos. Ahora es el momento de enfrentarlo. No podemos simplemente permitir que nos consuma. Debemos encontrar una manera de salir de esto. La determinación en su tono resonó con una claridad vigorosa, cada palabra era un intento de construir un puente hacia la salvación, pero como un trueno, la sombra se abalanzó de nuevo, la tensión escalando a niveles insostenibles. Y en medio de la confusión, los gritos de Clara y Laura se alzaron, un sinfín de historias entrelazadas, tan frágiles como la luz que titilaba a su alrededor. Por un instante, la fuerza de su unión parecía enfrentar a la oscuridad, pero justo cuando todo parecía listo para colapsar, un grito desgarrador emergió de la multitud. No puedo hacerlo. No puedo enfrentar lo que soy, gritó alguien más, una voz desconocida,
un nuevo secreto que jamás esperaron escuchar. La sombra se detuvo al instante, atenta. La pregunta flotó en el aire. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Sería el próximo en caer, o el faro que los guiaría de regreso? Y en ese tenso rayo de revelación, la pregunta quedó suspendida, un eco latente en su mente. ¿Quién más se atrevería a enfrentar su verdad? El destino de cada uno de ellos pendía de un hilo, la puerta a la redención justo frente a ellos, pero con el riesgo de perderlo todo. La atmósfera, densa como un manto de noche, parecía retener el aliento mientras el eco del grito resonaba por doquier. Todos se volvieron hacia la voz desconocida, buscando al poseedor de esos temores profundos que habían echado a andar en su interior. Cada latido del corazón se hacía más acelerado, más angustiante, mientras la figura errante de la sombra mantenía su forma, vacilante pero feroz. ¿Quién está ahí?, preguntó Miguel, la incertidumbre tatuada en su rostro, pero la sombra, como si percibiera la vulnerabilidad, comenzó a agitarse con furia, retorciéndose como un animal acorralado. Puedo sentir sus verdades, sus miedos ocultos y se oye una voz entrecortada, proviniendo de la penumbra. ¿Quién más se atreverá a desnudarse ante mí? Laura, sintiéndose expuesta, se aferró a la mano de Clara, el sudor frío brotando como pequeñas perlas en su frente. No sabemos lo que buscas, pero no somos tus víctimas. La fuerza en su voz era un intento desesperado de mantener el control en medio de tanta incertidumbre. ¿Víctimas? No, ustedes son cómplices en este juego. Cada uno de ustedes ha alimentado esta oscuridad, continuó la sombra, su aliento gélido haciendo que el aire se volviera más helado. Con cada palabra, la figura crecía en presencia y poder, como si engullera la valentía del grupo. ¿Quién dará el paso final hacia la luz? ¿Quién compartirá su secreto? El silencio se hizo pesado. Nadie sabía si revelar más de sus verdades ayudaría o solo avivaría la llama voraz de esa oscuridad. La idea de desnudarse emocionalmente era una carga, pero Miguel parecía haber tomado una decisión. Yo lo haré, se proclamó, casi en un susurro, seguido de una inspirada exhalación. Lo que ha hecho la sombra de mi alma, mi deseo de gloria y poder, ha dejado huellas de dolor a su paso. Me he alejado de quien realmente soy, y eso me ha convertido en un extraño para los que más amo. Los murmullos de asombro se extendieron, y la figura oscura se encogió ligeramente, como si esa verdad la hiriera. Pero no estaba tan satisfecha. ¿Eso es todo? Recuerden. Más oscuro se vuelve el alma en silencio, mientras más olviden sus grietas, más voraz soy yo. ¿Qué más quieres?, gritó Clara, la rabia acumulándose en su pecho. ¿Quieres más dolor? ¿Más secretos que nos destruyan? Ya no tengo nada que ocultar. Pero lo que ella no sabía era que su grito, al igual que el de Miguel, era solo el inicio de una tormenta. Las sombras empezaron a moverse, y en un torbellino de luces destellantes y gritos estridentes, un destello de una verdad insoslayable surgió. El corazón humano es un laberinto donde se esconden las heridas más profundas, no todos tienen la bravura para enfrentarlo. Pero, ¿quién se atreverá a hacer la chispa inicial? La sombra, casi como un ser humano, pareció aguardar. Estaba sedienta de más dolor, más lucha, y de repente, en el rincón de la sala, una figura más se atrevió a dar un paso hacia adelante. Soy yo. Un hijo que ha traicionado el legado de su familia, socavando su fe con decisiones deshonestas. Era el hermano de Clara, aquel que había quedado en la sombra misma de su rencor. He dejado que el orgullo nuble mi mente, y he olvidado lo que significa la lealtad. Con cada palabra, el aire tembló con la misma energía que antes habían sentido. Justo ahí, la tensión alcanzó su nivel más alto. La sombra se agachó al escuchar esa traición expuesta, su forma retorciéndose en un momento que parecía irrevocable. Dos han decidido dar el paso. ¿Pero serán suficientes para desequilibrarme? Adelante, reveladores. Dejen salir sus demonios. El círculo de luz empezó a tambalearse, la intensidad de su brillo debilitándose. El temor llenaba cada rincón, y una melodía de pánico se esparció por todas partes. ¿Podrían enfrentar y confesar todos sus secretos de una vez? La pregunta flotaba en el aire, una amenaza palpable. La sombra, cernida en la penumbra, se convertía en testigo de sus verdades, y más aún, de sus debilidades. Mientras el caos crecía, el reloj marcaba un tiempo que se sentía eterno. La próxima confesión podría sellar su destino o la puerta hacia la salvación, y así, con cada uno de ellos al borde del abismo, la pregunta resonaba aún más fuerte. ¿Quién más se atrevería a dar un paso adelante antes de que la oscuridad reclamara su precio?
El eco del grito de Clara se desvaneció, pero la atmósfera permanecía cargada de tensión, como un rayo listo a caer. La sombra estaba más viva que nunca, sus bordes se expandían y contraían, buscando más carne fresca para devorar. Cada uno de ellos sentía en su interior la llamada, esa tentación de abrirse, de dejar salir lo más oscuro y aterrador que ocultaban. ¿Y tú, Laura? ¿Qué guardas en ese corazón? La sombra se volvió hacia ella, como un depredador olfateando a su presa. Los ojos de Laura se llenaron de miedo, su mente un torbellino de pensamientos. Las palabras de Miguel retumbaban en su cabeza, revelar tus secretos es el camino hacia la salvación. Laura tomó aire, su voz temblaba. Una vez creí que el amor lo podía todo, que curaría las heridas de mi infancia, pero el amor no fue suficiente. Descubrí que yo misma había construido las paredes que me mantienen aislada. Una lágrima resbaló por su mejilla, ardiente, como una piedra pesada lanzada al lago del silencio. La sombra pareció encogerse, como si el peso de la verdad de Laura la afectara más de lo que había esperado. Pero no era suficiente. ¿Una pared? ¿Es todo lo que tienes? Esperaba más de ti. El sarcasmo en su voz era hiriente, cada palabra un aguijón. Clara apretó los puños, el dolor de su hermano aún fresco, y con el mismo coraje que había encontrado en sus palabras, gritó, ¿acaso no ves? No somos solo nuestros secretos. Somos el dolor que hemos causado, las oportunidades perdidas y, apoderándose de la fuerza que emanaba de sus compañeros, continuó, el miedo que tenemos a ser rechazados nos ha mantenido pequeños. Mientras permanecemos en silencio, la sombra crece. Es hora de acabar con esto. No quiero perderlo todo, murmuró Miguel. Lo más aterrador no es revelar nuestros secretos, es enfrentar lo que hemos hecho. Con los ojos fijos en el espectro, se repitió que no había retorno, y, de alguna manera, eso lo liberaba. Soy un cobarde, pero estoy cansado de vivir con este peso. El aire se tornó casi irrespirable. Las palabras de cada uno resonaban en sus mentes, creando un eco mortal. La sombra comenzó a vibrar, su forma se retorcía y transformaba, como si cada confesión le quitara parte de su poder. Estúpidos creen que la luz es la respuesta. Y menosprecian el poder que hay en la oscuridad. Son mis hijos. La voz se alzó, burbujeando con furia, y un viento helado mareó la habitación, apagando las luces intermitentes que apenas mantenían a raya el pánico. No somos tus hijos, gritó Clara, enfrentando la tormenta que crecía a su alrededor. El miedo era palpable, una sombra real, y el grupo temblaba. Pero la determinación comenzaba a reemplazar el terror en sus corazones. Cada uno debe recordar, susurró Laura, que en la oscuridad también puede aparecer luz. En ese instante, algo en el grupo cambió. El odio y la traición se convirtieron en fuerza, la sombra comenzaba a ceder milagrosamente, como si captara la verdad que cada uno liberaba, con una confianza inesperada, se miraron entre sí. No más secretos, dijeron al unísono, y la sombra se detuvo, temblando. No más confinamiento. Una explosión de luz brilló al centro de ellos, avivando la sala con un resplandor cálido mientras las sombras retrocedían, acobardadas. Pero, en medio de esa victoria, un nuevo grito resonó, este no era de miedo, sino de desafío. Esto no ha acabado, siseó la sombra, retrocediendo con retorcidos alaridos. Te haré pagar por cada verso que dejes escapar. El grupo, ahora unido, palpitaba en un resplandor de esperanza, pero no podían ignorar la advertencia que se cernía en el aire. El verdadero enemigo aún acechaba, y la batalla había apenas comenzado. ¿Quién perdería frente a la oscuridad que aún se agazapaba en las esquinas de sus corazones? La pregunta se cernía sobre ellos mientras la noche caía de nuevo, agregando un peso a sus decisiones. ¿Estarían listos para enfrentarse a lo peor? La luz se dispersó por la habitación, como un rayo de esperanza en medio del abismo. Pero la sombra, aunque debilitada, seguía agazapada, esperando su oportunidad. Los amigos, al borde de la extenuación emocional, comprendieron que no podían bajar la guardia. Esto no ha terminado, murmuró Miguel, su voz temblando, pero firme. La claridad de lo que habían enfrentado juntos resonaba en sus corazones. Laura, con lágrimas en los ojos, sintió el peso del dolor que habían compartido. No podemos dejar que nos venza. Cada uno de nosotros ha expuesto sus verdades, ahora debemos enfrentarlo juntos. Sus palabras fueron un bálsamo, una conexión que los unía en medio de la tormenta. La atmósfera cambió nuevamente, el aire se volvió pesado y palpable. La sombra parecía crecer, alimentándose del miedo que cada uno intentaba esconder. Clara apretó la mano de Miguel,
buscando fuerza en su presencia. No somos débiles. Hemos recorrido este camino juntos, y no vamos a permitir que la oscuridad nos consuma. Un murmullo de asentimiento recorrió al grupo. Juntos, repitieron, como un mantra. El guardián, aún presente en la penumbra, sonrió. Tienen razón. El verdadero poder reside en su unión. La luz que han desatado es más fuerte de lo que piensan. La sombra comenzó a retorcerse, lanzando un alarido desgarrador que resonó en cada rincón de la sala. Creen que pueden vencerme, pero soy la manifestación de sus peores secretos. Las palabras reverberaban, como un eco de cada inseguridad que habían desatado. No más, gritó Laura, su voz sonando fuerte y clara. Lo que hemos enfrentado nos define. Ya no tenemos miedo. Aprendimos que nuestros secretos no son cadenas, somos nosotros quienes les dimos ese poder. Con cada palabra, una luz brillante comenzó a emanar de ellos, como si cada verdad liberada se constituyera en un resplandor. El guardián levantó su espada, y la habitación quedó iluminada con un fulgor que superaba a la oscuridad. Aléjense de él. La luz penetrará en las sombras. Dejen que sus verdades se conviertan en su escudo. Con un grito unificado de desafío, tomaron la mano de cada uno, formando un círculo. No más secretos, resonó en la oscuridad, y, juntos, sintieron cómo la energía fluía a través de ellos, calentando sus corazones e iluminando la sala. Era un acto de valentía, una declaración de guerra contra lo que los había mantenido prisioneros. La sombra, sintiendo la fuerza de su unión, se retorció en agonía. No. Esto no puede ser, gritó, mientras la luz se expandía, llenando cada rincón, desvaneciendo la panoplia de oscura presencia que la rodeaba. Por nuestros lazos, exclamó Miguel, con fervor. Por nuestra verdad. La luz explotó en un torrente brillante, empujando a la sombra hacia atrás, desgarrando las tinieblas que intentaban devorarles. No te tenemos miedo. Hemos hecho las paces con nuestro pasado. Las verdades nos han liberado. En un instante, la habitación se llenó de una claridad resplandeciente. La figura oscura se desvaneció, gritando de desesperación, llevándose consigo el eco de sus secretos. Y así, la niebla se disipó, dejando un silencio abrumador, pero con una paz palpable, como un nuevo amanecer. Los amigos caían de rodillas, extenuados pero libres. Las lágrimas caían, pero no de miedo. Eran lágrimas de alivio, un testimonio de la batalla librada, de la unión sellada en la verdad compartida. Lo logramos, dijo Clara, su voz quebrándose de emoción. Lo hicimos juntos. Cada uno de ellos sintió el peso de la noche que había pasado, pero también la ligereza de la libertad que acababan de ganar. Asintieron, comprendiendo que la lucha no había terminado, pero nada sería igual. Habían desatado algo más poderoso, una verdad interconectada. La sombra demostró ser un eco del pasado, pero la luz de su amistad y valentía brillaría tan fuerte que nunca volverían a ser presa de las mentiras, y así, con promesas de nuevos comienzos, se levantaron. Ya no solo amigos. Eran familia, fuertes y determinados a construir un futuro. Donde cada sombra se enfrentara con la luz de sus verdades, donde la conexión entre ellos se constituyera en el pilar de su existencia. Deja tu reacción en los comentarios, cuéntame qué te pareció este final, y no olvides suscribirte ahora mismo para no perderte más historias como esta. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y junto a 5 amigos que necesitan escucharlo, comparte esta revelación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.